Hola, bienvenidos una vez más a otro video lectura. Ya estamos terminando el Evangelio de San Juan. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Entonces, pues vamos a dar inicio. Vamos a empezar hoy en el capítulo 21. Vamos solamente a tocar 14 versículos y ya nos va a dejar desde el 15 al 25 para el próximo video lectura al concluir este evangelio. Ya más o menos tengo una idea cuál libro quiero tocar. Quiero hacer el libro de Job. Y así como hice con el Evangelio de Juan, ahora ese capítulo sí es de 40 capítulos, entonces va a tomar algo de tiempo, pero no importa, está bien, vamos a hacer ese esfuerzo. Tengo otros planes igualmente, a poder de vez en cuando hacer ciertos temas, tocar ciertos temas, los cuales iremos informándoles cuando hagamos eso. Entonces, pues vamos a entrar a la lectura de hoy. Evangelio según San Juan capítulo 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Aquí estamos viendo la escena cambia. De repente están en el mar de Tiberias, otro nombre usado únicamente por el apóstol Juan para describir el mar de Galilea. Entonces, el mar de Tiberias es igual a mar de Galilea. Simplemente aquí Juan usó el nombre mar de Tiberias. Y pues los discípulos habían viajado a sus hogares porque Jesús les dijo que esperaran, ¿verdad?, en Galilea. Les había dado órdenes por medio de María, ¿verdad?, que esperaran, ¿verdad?, a encontrarse con ellos, y Jesús se les aparece cuando están ellos reunidos, y, ¿verdad?, en la última instancia les dice, ¿verdad?, que esperaran en Galilea. Y entonces aquí los estamos viendo en el mar de Galilea, y 7 de los discípulos aquí están presentes. Pedro, Natanael, Tomás, Jacobo, Juan mismo, ¿verdad? Su hermano Jacobo, hablando del apóstol Juan. Y otros dos que no se mencionan. No sabemos el por qué no se mencionan, pero no son mencionados. Verso 3 nos dice: Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, muy posible que la explicación que más considerable que se da en cuanto a Pedro y a los demás que estuvieran pescando en el mar de Galilea, es que lo hicieron en obediencia al mandato del Señor, ¿verdad? Cuando les dijo en Mateo 28, verso 16, que fueran a encontrarse con él en Galilea. Entonces Pedro y pues los demás decidieron mantenerse ocupados en la pesca. Recuerdan que esa era la manera de que ellos se ganaban su vida antes de ser discípulos del Señor, y pues pensaron, mientras esperaban a Jesús, qué mejor cosa que no hacer más que ir a la pesca, algo que ellos sabían muy bien hacer. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que, o creen más bien que, ya que este viaje, esta pesca, no estaba en la voluntad de Dios, y ni se encomendaron en oración, aquella noche no pescaron nada. No eran los primeros pescadores en pasar una noche de pesca sin éxito, no era la primera vez, pero en cierta manera los comentaristas sugieren que muestra o ilustra cuán inútiles son los esfuerzos humanos sin la ayuda de Dios, especialmente en cuestión de pescar almas. Recuerda que Jesús les dijo: ustedes son pescadores, yo los voy a convertir en pescadores de hombres. En otras palabras, van a proclamar el evangelio y pescar las almas. Entonces, pues eso es lo que algunas personas sugieren, pero lo que sí sabemos que, pues, más seguro, en obediencia a Jesús, cuando Jesús les dijo que esperaran por él en Galilea, Mateo 28, 16, y aparte
eran pescadores, decidieron pues tomar ese tiempo para hacer eso, pero no lograron nada. Y veamos lo que dice aquí el versículo 5. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron: no. En otras palabras, es como si alguien paseando preguntara: ¿ahí tienen algo para comer, algo de comer que pueden ofrecer? Y su respuesta de ellos era: no. Mira lo que les dice en el verso 6. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y haréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. De primero ellos piensan que se trataba de un extraño paseándose en la playa, ¿verdad? Ellos no, ni se imaginaban que era el Señor Jesús. Pero sin embargo, decidieron atender al consejo, echaron la red y a la derecha de la barca, como lo indicó Jesús, y lograron sacar una gran cantidad de peces, tantos que ni podían sacar la red. Entonces esto nos muestra que el Señor Jesús tenía un perfecto conocimiento exactamente dónde estaban los peces en el lago. Y también más aparte nos enseña que el Señor Jesús dirige nuestro servicio. Y si Él dirige nuestro servicio, si Él está por delante de nosotros, no hay redes vacías. Dice, es más, cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, cuando dejamos a un lado así fábulas, hablando, dando mandamientos de hombres, hablando opiniones, perspectivas nuestros y predicamos la palabra del Señor, nos dice la Escritura que la palabra del Señor no vuelve vacía. Es más, en Romanos capítulo 10 nos dice que la fe viene por el oír y no oír música, no oír otra, sino más bien oír la palabra del Señor. Entonces, escuchar música cristiana es algo muy bueno, pero es tan importante que escuchemos la palabra de Dios. Sobre todo, hoy en día es muy difícil encontrar música cristiana saturada en la palabra del Señor. Por eso aprecio los himnos del pasado tradicionales, porque están saturados en la palabra del Señor. ¿Qué hacían las iglesias en esos entonces? Cantaban los himnos, preparando a la gente. A través de los himnos enseñaban, a través de los himnos exaltaban a Dios. Y al pasar los siglos, al pasar el tiempo, muchas canciones se enfocan en uno mismo. ¿Qué vistes en mí? Y yo, y yo, y yo. Y no debe de ser así. Los cánticos, sean nuevos, sean tradicionales, tienen que enfocarse en exaltar a Dios. Nuestro propósito, nuestro fin es dar gloria a Dios, y es algo en consideración, una nota adicional ahí. Pero cuando el Señor dirige nuestro servicio, no vamos a tener redes vacías. Cuando nosotros proclamamos fielmente la palabra del Señor, la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces Él sabe dónde hay almas listas, porque la mies es mucha, los campos están listos, nomás que falta obreros. Y el Señor sabe cómo llamar a personas de diferentes trasfondos, de personas de tal vez extrogadictos, pandilleros, etcétera. Los salva, los capacita, los prepara, los envía y los dirige hacia las almas. Entonces, si estamos dispuestos, el Señor está... el Señor puede dirigirnos y desea dirigirnos, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que nos dice. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Aquí vemos de nuevo cuando Juan llegó a la tumba de Jesús, inmediatamente se dio cuenta y dijo: Él resucitó. Y aquí de nuevo vemos a Juan inmediatamente reconociendo que el que pensaban era un extranjero, una persona extraña, en realidad era el Señor resucitado. Y porque solo el Señor, ¿verdad?, poseía ese clase de conocimiento y ese poder sobrenatural al decirle: echa a mano derecha de la barca, y las redes estaban repletos, ni podían jalarlo a la barca. Y Juan se dio cuenta: es el Señor, es Jesús. Pedro, pues siendo impulsivo, ¿verdad? En vez de esperar que los demás, que con la barca se acercaran a Jesús, se avienta al agua, se ciñe su ropa, se echa al agua. No sabemos
muy probable nadó hacia Jesús para estar, para verlo de cerca, ¿verdad? Para asegurar, ¿verdad? Certificar, sí, sí, sí es el Señor. Versículo 8. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Verso 10, Jesús les dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. El Salvador ya tenía listo el desayuno para ellos. Les hizo pez asado, pescado asado, wow, qué rico, y pan. No sabemos si el Señor mismo agarró los pescados del agua o si de la manera sobrenatural, como hizo con alimentar a los 5,000 y a los 4,000 en las dos ocasiones que alimentó dos veces a gran multitud. Y eso era que nomás eran los hombres contados, no estaban contadas las mujeres y los niños. Entonces hubo muchos más que fueron alimentados, pero de manera sobrenatural. El Señor, para él no era ningún problema poder hacerlo. Entonces, si una cosa aprendemos, que el Señor no depende de nuestros esfuerzos. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Y ahora lo que les dijo es que trajeran la red con los peces, pero no para cocerlos, no para asarlos, sino el propósito era para contarlos, cuántos eran. Así recordarían que el secreto del éxito de trabajar es obedecer sus órdenes, es obedecer su palabra, es actuar con obediencia, sin ¿verdad? Titubear en cuanto a lo que nos dice en su palabra. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, sea que eres pastor, sea que eres ministro, sea que eres maestro de la iglesia, sea que compartes estudios, algo así de esa manera. Entonces es importante que nosotros nos basemos en lo que nos enseña el Señor, obedecer al Señor de acuerdo al contexto. No podemos leer una porción de la palabra y yo pienso y siento que es esto. No, debemos hacer el estudio, el esfuerzo. Hay herramientas, hay comentario, hay diccionario, hay muchas formas de poder ayudarnos, especialmente si somos laicos, si no tenemos ese estudio en el seminario. Algunos que lo tienen, que gloria a Dios, bendiciones para ustedes. Um, y los que no hemos tenido esos estudios, tal vez hemos tomado cursos bíblicos, hemos aprendido muchas cosas. Es importante de predicar las palabras del Señor, enseñarlos de acuerdo a su contexto, de acuerdo al propósito con el cual fue escrito, en cuanto a quién era el autor, hacia quién lo escribió, por qué lo escribió, qué temas trató, y todo va en una manera ordenada, ¿verdad? Entonces, yo no puedo abrir un libro de la nada en la mitad y leerlo y entender bien lo que se está tratando si primero no leo desde el inicio. Entonces, cuando no entendemos la palabra de Dios, es importante iniciar desde el inicio del libro, sea el Evangelio, sea uno de los libros proféticos, sea los Salmos, sea los libros históricos, sea los primeros 5 libros de la ley, las cartas en el Nuevo Testamento. Es importante leer, ¿verdad? Estás en un capítulo, lee todo el capítulo anterior, desde el principio al final. Muy, muy, muy buena ayuda. Y sobre todo, ¿verdad? La oración, la guianza del Espíritu Santo, esas cosas son de gran importancia. El seminario, cursos bíblicos, son muy buenas cosas, son herramientas muy buenas, pero si no hay oración, si no hay la guianza del Espíritu Santo, eso llega a ser inútil. La oración, el Espíritu Santo, más aparte de eso, wow, una gran bendición. Entonces, es tan importante obedecer la palabra del Señor. Ahora, el versículo 11 nos dice, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ahora, algo fascinante, algo que en verdad me llamó mucho la atención al estar estudiando esto, es que la Biblia nos da la cantidad exacta. Jesús les pidió, traigan los peces, vamos a contarlos, y cuentan un total de 153.
Y se han dado muchas y interesantes explicaciones acerca del significado específico del número. Y ahora, la primera que se cree, o una explicación, es que el número de las lenguas en el mundo en esa época era el total de 153 lenguas, como diciendo, yo estoy por darles la gran comisión de ir a predicar a todas las criaturas, a todas las personas, en otras palabras, a todas las lenguas. De alguna manera el evangelio va a llegar a todas las lenguas. Wow, eso realmente me fascinó. Y más, otra explicación es que el número de las razas o tribus en el mundo por las que se esparcirá el evangelio es un total de 153. Y mira, en las cosas de Dios no hay coincidencias. Esto es algo increíble, como en el plan de Dios. Porque Jesús le dijo, tiran ahí a mano derecha la barca. No los regañó, no les llamó la atención por estar ahí pescando. Al contrario, aunque no pescaron nada, ah, les dijo dónde tirarlo y agarraron un montón de peces y 153. Y la última explicación, igual de interesante, es que el número de clases diferentes de pescados que había en el mar de Galilea, o más bien en todo el mundo, de lo cual no hay duda que esto nos habla de la variedad, de los que serían salvados por la predicación del Evangelio, cómo Dios iba a esparcir el Evangelio a las diferentes tribus, a las diferentes naciones, a los países. A personas educadas, no educadas, personas pobres, personas ricas, de diferentes situaciones, trasfondos. Los pescadores sabían que era asombroso, maravilloso, que en la cantidad de peces normalmente una red fácilmente se hubiera rompido, pero en este caso la red que ellos tenían no se rompió. Y esto es una evidencia clara de que la obra de Dios, cuando la hacemos de la manera de Dios, no cuando empezamos a poner programa y métodos humanos y meter humanismo en la iglesia. ¿Y qué es humanismo? Humanismo es donde el hombre es el centro. Dios me tiene que dar a mí, Dios me tiene que bendecir a mí, Dios me tiene que sanar a mí. Y esa es una mentalidad humanista, que Dios está para servirnos a nosotros. Y no es el caso, al contrario, nosotros somos comisionados, llamados, elegidos para servir a Dios. Somos llamados a cargar nuestra cruz, a seguir en pos de Él, seguir en sus pisadas. Y es tan importante tomar eso en cuenta, que la obra de Dios, cuando se hace a la manera de Dios, no a mi opinión, no en como yo sienta. Sí, la Biblia dice así, pero lo voy a hacer de esta manera. No, no, no. Cuando hacemos cosas a nuestra manera, por ejemplo, si hoy en día en las iglesias atraemos a la gente con maneras carnales, de manera que no son bíblicos, vas a tener que seguir usando métodos carnales, cosas que llaman la atención a la gente, hacerlos reír, diversión, cosas así, pero nunca hemos sido llamados para entretener, jamás. Están los artistas, las películas, ellos se les paga para entretener. Nosotros como ministros del Señor somos llamados no para entretener, somos llamados para proclamar. Pablo mismo dijo, ay, miserable de mí si no predico el evangelio. Él no se estaba preocupando por entretener, él no se estaba preocupando para agradar y hacer reír. Mira, en las prédicas hay ocasiones, Dios nos da gracia, nos podemos reír, no hay nada malo en eso, pero es importante entender que no es el enfoque, no es el fin. El enfoque es proclamar el glorioso evangelio. Cada mensaje, cada sermón tiene que estar empapado, saturado con el evangelio. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error como cristianos de pensar, ya no necesito el evangelio, ya tengo el evangelio. No, el evangelio es algo que continúa en nuestras vidas. Tenemos que vivirlo diariamente, un arrepentimiento diario, un recordar siempre que Dios es en el centro. Nosotros estamos para servirle, para amarle, para con toda nuestra fuerza, mente y con toda nuestro ser. Entonces, si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme Dios nos lo ha escrito, Dios nunca va a permitir que haya escasez en los recursos que Él tiene para nosotros. A veces vamos a ser puestos a prueba, va a haber un momento difícil, pero Dios nunca nos va a abandonar.
Él cuidará, hermanos, de que las redes no se rompan, que las iglesias no se cierren cuando nosotros hacemos como Él nos indica. Esta, como ya al final del verso 14 nos indica, esta era la tercera ocasión que Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, porque también en los otros evangelios había otras apariciones, pero específicamente en el Evangelio de Juan, es un evangelio muy distinto a las otras tres. Las otras tres son muy similares, las parábolas muy similares, a porciones muy similares, se complementan muy bien. En cuanto al Evangelio de Juan, fue escrito con un diferente propósito y la mayoría de las cosas que están en el Evangelio de Juan no se encuentran en los otros. Pero en esta ocasión, aquí en este Evangelio, Juan menciona de tres ocasiones en las cuales Jesús se había presentado. En este Evangelio se apareció a los discípulos al atardecer del día de la resurrección. Luego una semana más tarde, que vimos hace unos videos, y en esta tercera vez cuando están pescando. Entonces, espero que este estudio haya sido de bendición, así como lo ha sido para mí, el poder, ¿verdad? Estudiarlo, leerlo, aprender. Wow, he aprendido muchísimo a través de esto. Entonces, uno de mis anhelos ha sido compartirlo con ustedes, poder compartir esto para que podamos aprender, crecer juntos en la palabra. Que Dios me los bendiga grandemente y entonces pronto en los próximos días espero hacer el último video del Evangelio de Juan, no el último video de los que yo voy a hacer. Entonces, primeramente Dios, estoy pensando el libro de Job, que en verdad, wow, yo la acabo de leer antes de finalizar el año y la verdad hay mucha edificación, mucha consuelo. Hay preguntas que se hacen, respuestas que Dios da y va a ser de gran bendición, se los aseguro. Entonces, que Dios me los bendiga grandemente y feliz noche.